Materia Evangelismo, la misión integral. Clase 4, bendecir al prójimo. Audio 2, una manera de pensar. Pensar en modo bendición cambia tus palabras, cambia tus acciones, cambia tus oraciones y cambia tus reacciones. En el Evangelio de Lucas se nos relata la declaración de misión de Jesucristo. Allí en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una declaración profetizada unos 700 años antes de Cristo por Isaías en su capítulo 61 de su libro, siendo expuesta por el mismo Señor Jesucristo al comenzar su labor aquí en la tierra mientras él estaba allí en la sinagoga en Nazaret. En el desglose activo de esta declaración de misión podemos ver no solo el cumplimiento de lo profetizado, sino el camino marcado a través de su ejemplo para imitar. Al comienzo hemos señalado diferentes porciones bíblicas referidas justamente al paradigma de bendecir. Sin duda, la más explícita referido a este tema se encuentra allí en Mateo capítulo 5, versículo 44, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay dos palabras en el griego con sus diferentes matices y variedades, sea verbos, adjetivos o sustantivos. Una de estas palabras es eulogia, que tiene una relación directa con bendecir, y la otra es macarios, que significa bendición derivada de macarizo, o sea, bienaventurado. En primer lugar, pensar en modo bendición cambia tus palabras. La palabra eulogia nos orienta a su significado. Eulogia es la palabra elogio, o sea, decir el bien al prójimo. Cuando elogiamos a alguien por algo que dice, usa, hace o actúa, estamos en términos bíblicos bendiciendo. Les decimos y deseamos el bien al prójimo. Si sonríes a tu vecino y le dices: buen día, vecino, espero que hoy tenga un excelente día, que las cosas le salgan bien, que Dios sea parte de su día, esto es sinónimo a decirle que Dios te bendiga. Siempre decimos que el café tiene cafeína, que el té teína y hasta el mate mateína, y que estas son especies de drogas inocentes que nos levantan el ánimo y nos excitan. Lo mismo podemos decir del bendecir, que tiene eulogitina, que tiene la cualidad de producir un efecto positivo en las personas que nos rodean. Haz la prueba, acércate a un desconocido, sonríele y dile algo que sea bueno. Tengo varios recuerdos de la niñez y recuerdo que habían algunas personas que al verme siempre me decían lo mismo. Me veían y me decían: hola genio, ¿cómo estás, campeón? Y la verdad es que yo no soy ningún genio y nunca gané una copa en ninguna competencia. Pero me encantaba encontrarme con esas personas, porque esas personas me animaban, me bendecían, me elogiaban. Si decidía a quién escuchar y a quién no, creo que quedaba en claro que escucharía a aquel que me elogiaba primero. Eso es lo que les decía el Señor: elogien, digan el bien, o sea, bendigan con sus labios, no maldigan. El decir el bien es desear lo mejor a aquellos que nos rodean. No estamos diciendo de ser falsos o hipócritas, sino poner en nuestros labios el bien hacia nuestro prójimo. En segundo lugar, pensar en modo bendición cambia tus acciones. Haced bien a los que os aborrecen, dice allí la frase el mismo Señor Jesucristo. Al repasar estas verdades, nuestra mente muchas veces es bombardeada con esos momentos cuando entonces, si hubiésemos pensado en modo bendición, habríamos aceitado muchas bisagras de puertas que
quizás ahora están cerradas. ¿Cuántas veces te ha sucedido? Y a mí me ha sucedido que no he sido sabio al decir frases o contestar o accionar y en vez de ser bendición ha terminado siendo una puerta cerrada. Pero hay una experiencia que recuerdo bien, donde bendijimos en vez de contestar con maldición, y fue algo muy fuerte para nosotros. En una ocasión fuimos echados de un salón comunitario, un salón que usábamos para dar desayuno a niños y enseñarles la Biblia. La manera en que nos gritaron y nos maltrataron fue algo que en realidad nos tomó de sorpresa e inclusive nos prometieron agredirnos si llegábamos a aparecer nuevamente en ese barrio, un lugar donde hay mucha droga, alcohol y violencia. En ese momento decidimos responder con palabras y acciones de bendición. No peleamos, sino que agradecimos el tiempo que nos habían permitido estar allí en ese lugar, en ese salón comunitario, pero que no nos retiraríamos del barrio, sino que sacaríamos todas nuestras cosas y haríamos las actividades afuera. Y como muestra de gratitud por el tiempo que nos habían cedido, ese lugar, ¿no? Las instalaciones, queríamos bendecirles pintando las paredes del interior del lugar y cambiando los vidrios que estaban rotos. Durante 2 semanas me instalé allí y con la ayuda de un par de hermanos y de vecinos, pintamos el salón y cambiamos los vidrios. En el momento en que fui a entregarle las llaves, la persona que nos había echado estaba consternada y me pidió perdón, me devolvió la llave del lugar, pidiéndome que por favor lo siguiera usando trabajando con los niños. En ese momento entendimos como nunca esa frase: ascuas de fuego enciendes sobre su cabeza. Cuando hacemos el bien a aquellos que buscan tu mal, tengo que accionar, que actuar, cambiar mis acciones y actuar el bien. Pero en tercer lugar, pensar en modo bendición cambia tus oraciones. Orad por los que os ultrajan, dice el Señor Jesucristo. La cruz cambió nuestras oraciones. Si miras el libro de los Salmos, verás cataratas de imprecaciones, de oraciones, donde se pide que el cielo con toda su ira caiga sobre los adversarios. Pero la cruz, como el instrumento de la gracia de Dios, pone un sabor diferente al clamor. No pedimos que los rayos les exterminen, sino oramos por la salud, el bienestar, la bendición, el perdón, la paz, la vida eterna que ellos están necesitando. Ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de nuestro Señor cuando los clavos penetraban sus carnes, o el no les tomes en cuenta este pecado de Esteban, mientras las piedras rompían los huesos de su cara, marcan lo que implica tener esta forma de pensar. Pero en cuarto lugar, pensar en modo bendición cambia tus reacciones. Amad a vuestros enemigos, decía el Señor. El amor no es un sentimiento, no es un arranque o un hábito. El amor es una decisión. Cuando ejercitas el verdadero amor es porque has decidido firmemente amar, no importando lo que esto implique. El amor no cambia por efecto de las circunstancias, o sea, no solo hay acciones, sino reacciones de bendición. Decía Hudson Taylor, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños, en las manos de un Dios grande y un Dios que hace bendición. Pensar en modo bendición, entonces recordamos: cambia tus palabras, cambia tus acciones, cambia tus oraciones y cambia tus reacciones. Seguimos en el próximo audio. Dios les bendiga.